Debo decirte que aunque lo había pensado 2 veces, al final lo había agregado al minijuego de la caja imperial y veo que fue un éxito que muchos habían respondido a la pregunta que yo ya he puesto ahí, y yo se lo agradezco mucho por el apoyo y más que todo que le den mucho cariño y que les guste mucho cada video que yo les traigo a ustedes, porque eso me motiva más y crece más mi canal gracias a ustedes. Y debo decir que el día de hoy le agradezco mucho al usuario como también suscriptor y que ahora es un gran guerrero imperial leal al emperador llamado Pan con Lag, que él fue el primero en responder a nuestra pregunta del minijuego de la caja imperial. Muchas gracias, amigo, te lo agradezco mucho. Espero que te guste mucho y disfrutes de esta nueva experiencia con este gran video de hoy, que fue creado gracias a ti por la gran petición y a la vez informar y a la vez conocer a mucho sobre este capítulo. Te envío un gran saludo, saludos a ti y a toda tu familia y bendiciones. Si eres creyente o no, pero con todo respeto y cariño te la envío, amigo. Muchas gracias y comencemos con esta introducción. Hace mucho tiempo, durante varios años, siglos e incluso milenios, hubo una gran legión que le servía fielmente por completo y que no se discutía por nada en el mundo, ni mucho menos por toda la galaxia: la fidelidad de la 17ª Legión de los Portadores de la Palabra, lideradas por su primarca Lorgar Aureliano y sus dos manos derechas, que eran los más grandes sacerdotes y a la vez concejales de su primarca. Pero todo esto había dado un giro total, y que de la noche a la mañana dejaron de ser leales y a la vez llevar por siempre su liderazgo y servicio al dios emperador para luego darle la espalda. Y aquí fue que esta misma legión había comenzado y a la vez explotado la gran guerra que conocemos. Soy el gran Don Michi aquí, también conocido como el Michi Sigilita, y yo les voy a hablar acerca de los portadores de la palabra, su historia, su líder, sus más grandes sacerdotes y todo lo que habían transcurrido antes, durante y después de la herejía de Horus. Comencemos, hermanos y hermanas mías. Hace más de 10.000 años, los portadores de la palabra vivían en el mundo natal donde había llegado su primarca desde que era un niño en una cápsula, en el planeta llamado Colchis, donde su primarca había llegado y que fue creado por sacerdotes y personas muy particulares que se desconocían en ese momento, hasta que se había revelado gracias a las novelas e historias del lore de Warhammer, que eran nada más ni nada menos que los mismos dioses del caos, que se habían pasado por personas para pasar de apercibido y para que otras entidades, deidades y más que todo el dios emperador de la humanidad no se dieran cuenta de estos. Pero es poco probable, pero aquí se tiene esa duda y a la vez hipótesis. Pero aún así, Lorgar había comenzado como un crío, siendo cuidado, desarrollándose y más que todo aprendiendo sobre las artes, devociones, dogmas, y para agregar punto y dorado, que sería sobre las creencias en el planeta del Colchis, ya que era un planeta demasiado religioso que adoraban demasiadas deidades. Pero Lorgar se había especializado por mucho en esta rama y en esta área, que lo adoctrinó como su gran estilo de vida y que se dedicaría a la palabra y devoción de los dioses, por lo que se había ganado mucho el aprecio, el respeto y la gran admiración de los demás, por lo que gracias a eso había ganado muchos seguidores, y así poco a poco teniendo ya su grupo o su secta religiosa que le llevaban siempre la palabra y siempre estaban a favor de su líder. Sin embargo, un día como otro, que donde Lorgar era el más grande sacerdote y a la vez que era el que predicaba la palabra de sus deidades en ese planeta, había llegado el dios emperador,
junto a sus hijos favoritos Magnus el Rojo, y que éste le había propuesto que se fuera con él a la Sagrada Tierra, para así cumplir su gran favor y su tarea principal, que fue nada más ni menos que la Gran Cruzada, donde Lorgar ocuparía el puesto de la legión número 17 de su propio ejército, que él tendría a su mano y a su control, que son los portadores de la palabra que todos conocemos, junto a sus demás hermanos primarcas. Sin embargo, Lorgar había cambiado un rumbo y a la vez una idea más allá que cualquier otro mortal y cualquier otra persona, ya que Lorgar había orado demasiado a los dioses de aquel entonces, pero al ver al dios emperador como una fuerza divina, poderosa, única, pura y especialmente omnipotente, Lorgar había cambiado esa idea de las demás deidades que había adorado desde aquel entonces, dejándolos atrás por haber adorado como nueva deidad y dios de todo, y especialmente de la humanidad, a su padre. Más que verlo como un líder o como su propio padre y su creador, lo vio como el dios que todos adoran ahí mismo en la Sagrada Tierra. Había hecho de que Lorgar había impuesto demasiadas cosas, ya que sus demás hermanos primarcas, que batallaban, defendían y a la vez conquistaban demasiados planetas con el fin de unificar todo, que era la idea principal del dios emperador, Lorgar decidió portar la palabra y ser un predicador en toda la galaxia, y que todos supieran de la existencia y que todos los demás adoraran al dios emperador como la única deidad de todo. Por lo que Lorgar tomó esa tarea personal, ya que él mismo se la había asignado junto a sus demás legiones y sus demás hombres de confianza, por lo que Lorgar y sus demás astartes fueron en planeta por planeta que conquistaban y a la vez tenían bajo su poder, para que así luego se convirtiera en un planeta religioso con el fin de crear infraestructuras, palacios, templos, maravillas, entre muchas estructuras, para que éstas sean creadas con el fin de dar devoción, adoración, y que todos crean en el dios emperador y que tuvieran su fe para el emperador. Pero esto no era parte de los planes del dios emperador, ya que siempre el dios emperador se consideraba solamente como un hombre demasiado poderoso, pero nunca una deidad, ya que el dios emperador realmente no quería que nadie quisiera que lo adorara, ni mucho menos que adoraran otras deidades como son los dioses del caos, los Aldaris o los Setam. Pero Lorgar no le había dado importancia a esto y a la vez no había escuchado palabra del dios emperador por estas advertencias, por lo que él siguió con su trayecto y con su tarea más importante, que él le fascinaba por mucho, hasta que el dios emperador, cansado y que se le había acabado la paciencia y se le había ido los códigos, el dios emperador había destruido varias cosas, demasiadas cosas que adoraba Lorgar y sus astartes, tanto monasterios, templos, entre muchas cosas más. Pero entre todo eso había destruido algo que Lorgar había trabajado como lo más valioso y con lo que más echaría más esfuerzo, que fue nada más ni menos que supieron de la existencia de más dioses, que fueron los mismos dioses que dieron luz a la propia disformidad, Inmaterium u Ojo del Caos, los hermanos del caos llamados los dioses del caos. Y aquí es donde empieza el plan de la herejía más grande que se conoce en toda la historia de Warhammer, y especialmente en el Imperio junto al caos. Los portadores de la palabra habían ido a otros horizontes, que fue hacia el Ojo del Terror y otros planetas. Así que su líder, como también su primarca y el más grande máximo portador de la palabra, había viajado al Ojo del Terror, donde buscaría nuevas perspectivas y nuevas experiencias, pero especialmente las creencias oscuras y ocultistas de los dioses del caos. Por lo que los portadores de la palabra, junto a Faerûn y Erebus, habían seguido a su patrón hacia el Ojo del Terror, donde habían visto de que los dioses del caos estaban interesados
queriendo saber cómo destruir al emperador, y que ahora los portadores de la palabra habían visto demás cosas que nadie se podría imaginar, incluso por viéndolo así de que su propio primarca tuvo que tener algunos retos para así obtener esa fuerza y a la vez bendición divina y digna de los propios dioses. Mientras que habían transcurrido algunas cosas y que los portadores de la palabra ocultaban y se mantenían en el anonimato de sus verdaderas creencias, ya que algunos creían que eran leales al emperador y no que le traicionarían. Pero eso fue lo más irónico. Si no fuera por esa acción y ese acontecimiento que había cambiado a Lorgar por siempre toda su vida, todo fuera diferente. Ya mientras que los portadores de la palabra, después de algunas ocasiones en que estuvieron en el ojo del terror, volviéndolo así y ya tenían un plan perfecto para todo. Todo terminó, señores. Lorgar se ocupó en gran parte sobre todo esto, junto a ayudar a su más grande hermano Horus, junto a sus hermanos primarcas traidores, como Angron, Magnus, Mortarion, Fulgrim, Conrad Curze, Perturabo y Alpharius y Omegon, ya que la mitad de los primarcas había traicionado al emperador, ya que gracias a la gran influencia, poder y a posesiones demoníacas que tenía Horus bajo su control, junto a sus demás hermanos, todo esto debido gracias a Lorgar. Y en considerar la idea de que mejor Lorgar sería a partir de ese entonces como el nuevo portador, señor de la palabra oscura de los dioses del caos. ¿Y ustedes qué hacen? Esta cosa es real, hijo. Y que antes de todo eso, Lorgar junto a sus demás astartes guerreros vieron las visiones que le había demostrado la puerta a la eternidad, donde su ejército batallaba junto a demás astartes que eran de sus demás hermanos, y entre esos astartes estaba uno de los suyos, Agertal, que antes fue uno de los más grandes astartes poderosos y confiables que se había transformado en príncipe demonio. Entre esas visiones no solo había visto que sus más grandes hombres, también su propia legión, ya no portaban con las mismas armaduras puras y a la vez leales, sino que ahora son de un color carmesí acercándose a la sangre, junto a las vestimentas y marcas del caos, por lo cual Lorgar sabía cuál sería su destino junto a su ejército total del capítulo. Ya en la herejía, Lorgar había ayudado a sus hermanos, tanto así que había hecho que Angron se transformara en un príncipe demonio y en la ayuda de Magnus. Entre eso había batallado contra su hermano Fulgrim, mientras que este ya había transformándose en príncipe demonio. Aún así, después de la herejía y que después de que se enterara que Horus había sido acabado por su padre el emperador, Lorgar se retiró hacia el ojo de terror, y así instalándose y estando desde hace más de 1000 años, en total 10 milenios, en el templo oscuro ocultista y a la vez privado y restringido, donde solo y únicamente Lorgar ha permanecido ahí durante los próximos 10 milenios, en el templo inficio del planeta Sicarius, que era ya un mundo del terror y demoníaco. De ahí Lorgar se dedicó a la palabra y a la nueva creencia y religión oscura hacia los dioses del caos, donde nadie ni nada podría contradecirlo, ni mucho menos cuestionar sobre sus ideas hacia la adoración de los dioses del caos. Y gracias a su gran traición, conspiración y estar en contra del emperador y todo el imperio por completo, los dioses del caos le dieron la gran bendición de transformarse en un príncipe demonio, donde ahora muchos la adoran como una deidad más, y en que Lorgar solo se había dedicado en la palabra y portar
la palabra de los dioses del caos en toda la galaxia, y así dando esta tarea a sus más grandes hombres, como el caso de Erebus, que ahora es el portador o sacerdote oscuro, quien junto a que lidera a una gran cantidad de astartes traidores, destruyen, arrasan y dejan en cenizas los planetas donde se le da adoración al emperador, donde ellos ahora imponen sus ideas y sus creencias por la fuerza y por orden de su primarca por los dioses del caos. Hasta la fecha, Lorgar ha permanecido en su palacio y en su santuario oscuro, hasta que llegó Corvus Corax para así enfrentarlo y a la vez cumplir cuentas contra él y su mano derecha. Pero en esto Lorgar, sin nada más que hacer, prefirió transformar a su hermano en un demonio, pero esto no impidió que Corax lo persiguiera hasta la fecha. Incluso Corax, que es el más débil de todos sus hermanos primarcas, demostró demasiado peligro contra el imperio y ser de los primeros traidores y herejes en toda la historia del imperio. Si te gustó mucho este gran video, deja tu dorado pulgar arriba, comenta qué te pareció en la canal inferior, suscríbete para mucho más de este tipo y espero que te haya gustado ahora con mi nueva voz, que ahora sería ya mi voz real, y compártelo en tus redes sociales a tus hermanos y hermanas de batalla. Sin nada más que decir, me retiro, suban muchas seguiditas, se irá a descansar y cuídense mucho, hermanos leales, y cuídense mucho, la herejía no caiga en eso. Hasta la próxima, adiós.